Muy buenos días, muy buenos días. Este es el día del Señor, y bienvenidos a la casa del Señor. Y sepa bien que estamos en la casa del Señor, no en el templo. Nosotros somos el templo. Y si nosotros hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados, nosotros, la Biblia dice que somos el templo de Dios. Y permíteme, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9. Y vamos a regresar al versículo 23 hasta 27, por favor. En San Lucas capítulo 9, versículo 23 hasta 27. Y vamos a rezar hablando sobre los requisitos del discipulado. Los requisitos del discipulado. Y todavía estamos enfocado en versículo 23, para poder leerlo en su contexto completamente. La Biblia dice aquí, versículo 23 hasta 27, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, él dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? ¿Por qué? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero de verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Vamos a rezar, enfocarnos en versículo 23, y aquí es el tema más difícil de esta enseñanza, es al principio. Es donde logramos el problema principal. Cuando aquí dice Jesús hablando con sus discípulos y le dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese. Ahí está el problema más grande del ser humano, aún siendo incrédulo o creyente. Nosotros tenemos que luchar con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el negar o negarnos no es algo natural, es algo espiritual. No es algo que tú mismo lo puedes lograr y lo puedes hacer completamente. Ahora, tú puedes hacer cambios. Eso es obvio. Pero lo que él está hablando es una negación completa. Una negación completa 100%. Eso es algo completamente diferente de lo que nos está pidiendo él. Si tú tienes un mal hábito y alguien te viene y te exhorta de cómo hacer un cambio, tú haces ese cambio. La única cosa que tú estás haciendo es un cambio. Por ejemplo, si siempre le estás mintiendo, tú dejas de mentir. Eso es un cambio específico. Pero el negar es algo completamente diferente. Es su ser completamente, su vida espiritual, completamente. Y por esa razón nosotros luchamos cuando él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, la última vez que estuvimos juntos, les llamé la atención en Romanos capítulo 6. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 6, por favor, porque aquí la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo logro el cambio? ¿Cómo? El creyente verdadero, genuino, yo no estoy hablando del falso, el verdadero creyente, él descubre que él está luchando, o ella está luchando. Y siempre la pregunta no es el qué, ellos entienden el qué, tengo que cambiar, tengo que hacer algo. Ahí no está el problema está en cómo logro hacer esto. Y esas son las preguntas claves e importantísimas, y son preguntas buenas porque debemos saber, mira, Dios nunca nos dice algo en su palabra en cuanto nos deja a nosotros perdidos, ¿no?, en cómo hacer algo. El problema o el desarrollo o el desafío que tú y yo tenemos es entender lo que Él está diciendo. Y cuando Dios habla, Él no dice el cómo. El problema es el lenguaje que se usa en la Biblia en cuanto tú y yo no lo utilizamos diariamente en nuestras vidas. Ahora, el apóstol Pablo tuvo que luchar también. Él tuvo que luchar con los mismos problemas que tú y yo estamos luchando, a pesar de ser apóstol Pablo. Mira, y note bien,
Porque hay varias formas en que el creyente muere al ego. Ahí está el problema. Es nuestro ego. El yo. Yo soy el problema. El gran yo. Yo esto y yo lo otro. Es mi ego. Mi ego es la lucha que yo tengo que tratar de conquistar. Ahora, no todo del ego es negativo, no todo el ego es malo, no todo el ego es destructivo, dañino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero definitivamente en cómo la palabra es usado o el concepto es usado en la Biblia, generalmente está hablando en términos negativos. Note bien conmigo. En Romanos capítulo 6, comenzando en versículo 11 hasta el 13, Pablo comienza a hablarnos en cómo negarnos. Te recuerda que Cristo dice en San Lucas capítulo 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí está la lucha. No hemos abandonado ese tema, vamos a amplificarlo. Hablar en términos más prácticos. Él dice en Romanos capítulo 6, versículo 11, así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora, quiero que usted note algo aquí en este versículo. Cuando él dice así también, o depende de qué versión de la Biblia tú tienes, por lo tanto, por consiguiente, depende, hay varias frases, ¿no? Esa siempre es una indicación que tú y yo tenemos que hacer algo. Ahora, en otra palabra, es un llamado a la acción, un llamado a un verbo. Tú y yo tenemos que hacer algo. Cada vez que tú ves eso en la Biblia, esa frase, así también, por lo tanto, tanto, por consiguiente, es una indicación. Ahora yo tengo que hacer algo con esta verdad. ¿De qué verdad? La verdad previa. La verdad previa. Y esa se encuentra aquí del versículo 1 al 10. Romanos capítulo 6, por favor. Y note bien lo que él dice. Todo de aquí en adelante está basada en lo que él dice del versículo 1 al 10. Todo lo que va a suceder de aquí en adelante está basada en versículo 1 al 10. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No te la preguntas. Ya es una indicación que nosotros tenemos que dar una respuesta. Y él dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Por qué? Porque si hemos sido unidos a él, note la condición aquí, si eso es cierto, eso ha pasado, ha sucedido en nuestra vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, en otra palabra, si somos salvos, si hemos nacido de nuevo, porque si hemos sido unidos a él en semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, si es, note la condición, si es que si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir ya. Dice, la muerte no tiene dominio sobre él. ¿Por qué? Porque en cuanto él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Ahí está, en versículo 10, el problema nuestro. Él declara una verdad. Y el problema es que nosotros no estamos viviendo esa verdad. Estamos luchando con la verdad. Él dice aquí, versículo 10. Porque en cuanto él murió, entendemos eso, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive para Dios. Ahora, cuando él dice,
Note bien, ok, yo no morí con el pecado juntamente con Cristo en la cruz. Ahora yo debo vivir igual como Cristo. Pero ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Dónde está mi lucha? ¿Qué es lo que no estoy comprendiendo? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo aquí? Bueno, no es que no está entendiendo, es que no ha comprendido el cómo realizar eso. El cómo hacer. Yo creo que todo el mundo aquí somos inteligentes, entendemos lo que dice la Biblia, pero estamos como, ¿y cómo hago eso? ¿Y cómo se hace eso? Y Pablo comienza a explicar el cómo negarnos, como lo dice allá en San Lucas, en capítulo 9, en versículo 23, y cuando él está hablando con los discípulos, le dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces él dice tres cosas. Nosotros hemos estado estancados, ¿qué? En la primera parte, niéguese a sí mismo. Repito, el negarnos no es algo natural. El negar es un acto, un hecho que se realiza en la obra espiritual a través de la persona del Espíritu Santo y nuestra aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque uno te entrega una herramienta y dice, ok, ¿qué hago con esto? Si tú nunca has utilizado una herramienta en particular, te la compran, te la regalan, te la ponen en la mano y dices, ok, ¿qué hago con esto? La pregunta natural es, ¿cómo lo uso? Igual en la palabra, ¿cómo aplico la verdad que él está diciendo? Ahora vamos a regresar al versículo 11, en Romanos capítulo 6. Así también vosotros, ¡pum!, requiere algo. Consideraos muertos para el pecado. ¿Qué quiere decir esa palabra? Consideraos. ¿Es un pensamiento intelectual? Consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, depende en qué versión de la Biblia tú tienes. En versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En la versión Reina Valera, él dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En la amplificada o la versión amplificada de la Biblia, lo dice de esta forma, y más bien, y esa versión ya no existe en español, existía antes en español, pero la casa de publicaciones ya la cortaron simplemente porque en Latinoamérica le gusta comprar un libro y hacer copias, que es robar. Es robar. Ellos literalmente cortaron, ya dejaron venderla. Más bien en este viaje, el hermano Ángel me pidió si la puede lograr. No la logré en los Estados. La cortaron completa y es una versión excelente, excelente. Pero mira lo que dice. Versículo 11 en la versión amplificada dice, aún así considérense, ahora note el verbo, también muertos al pecado y su relación con él, con el pecado, roto, quebrado. Pero vivos a Dios, viviendo en comunión ininterrumpida con él en Cristo Jesús. Esto requiere algo divino, una verdad divina que no la vamos a lograr en la cultura, en la idioma humana, en la política, en nuestra tradición, con nuestras familias, etcétera, etcétera. Aquí le pongo la declaración en sus separatas. Llevar una vida divina. Llevar una vida divina fiel sin conocimiento divino es algo imposible. Repito, llevar una vida divina fiel sin conocimiento divino es algo imposible. Ahora esto requiere la ayuda de ¿quién? De Dios, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Esto requiere algo más allá de nosotros mismos.
Y nosotros lo intentamos hacer sin Él, sin el Espíritu Santo, sin su palabra, tratando de cambiar, modificar nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos cierto éxito hasta cierto punto, pero fallamos, fracasamos, frustrados, y yo sigo pecando, y yo sigo esto, yo no puedo hacer esto, no logro hacer esto. Bueno, permítame, el problema es que se nos olvida algo. Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 6. En 1 Corintios capítulo 6, perdón, en 1 Corintios, se me olvidó decirle a David, en 1 Corintios capítulo 6, y mira conmigo lo que dice aquí en versículo 19 y 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Y dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, note la fraseología aquí, dice, pues por precio habéis sido comprados. Yo creo que nosotros entendemos eso. Por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo, ahí donde luchamos. ¿Cómo lo hago? Nos está llamando a hacer algo. Una vez más. Repito, llevar una vida divina sin el conocimiento divino es algo imposible. Ahora, si tú y yo hemos nacido de nuevo, si eso realmente ha sucedido, no somos religiosos, porque tú sabes, hay muchos religiosos que calientan las bancas y conocen la palabra, leen la palabra, pueden memorizar la palabra, pueden citar la palabra, pero su vida es una contradicción muchas veces. Ahora, para algunos es simplemente porque son religiosos y a propósito ponen su máscara y quieren pretender de ser y engañar, pero a otros, aquí está la otra categoría, es ignorancia. Esa palabra, ignorancia, para muchos le cae feo, le cae gordo. Que alguien viene y te dice, eres ignorante. ¿A quién le gusta que le digan que eres ignorante? A ver, levante la mano. Nadie, ¿verdad? Nadie. Pero la verdad es que todos somos ignorantes de algo, ¿sí o no? Yo y mi esposa acabamos de regresar por avión, ¿no? Regresando a Perú. Nosotros somos expertos en cómo sentarnos, abrochar el cinturón, ¿no? Y roncar y dormir bien, ¿no? Pero no me ponga de piloto. Porque yo te aseguro que todo el mundo va a conocer a Jesucristo así rápido. ¿Entiendes? Yo soy ignorante, yo no soy piloto, no sé cómo volar un avión, sé cómo sentarme en uno. ¿Me comprende? Todos nosotros somos a veces ignorantes de algo. ¿Estamos de acuerdo? Mira, Angélica es abogada. Yo tengo una pregunta, mija, yo no entiendo ni papa de lo que me están diciendo aquí. Porque ellos usan un lenguaje que la mayor parte de gente no entiende, ¿verdad? Necesitan intérprete, a pesar que estamos hablando en español, oficialmente la versión peruana, pero todavía tú hablas con un cliente y tú le tienes que preguntar, están diciendo esto y esto y esto y esto. Todos nosotros somos ignorantes de algo. ¿Comprende? Pero todavía estamos ofendidos. Si nos dicen que somos... Ahora, reconocemos esa verdad, pero nos ofende. Y la palabra ignorancia es lo que está hablando aquí. Mira lo que dice. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Es ignorante de eso? ¿No estás informado? ¿No lo ha captado? ¿No lo ha entendido? Cuando yo soy ignorante de algo, no entiendo cómo hacer algo. No entiendo el concepto. Y tengo que hacer preguntas, así, así, y alguien me pinta el cuadro y, por fin, entiendo. Nosotros no estamos utilizando, por favor, no estamos utilizando la palabra estúpido. Ahora esa palabra es más fuerte todavía, ¿no? Bien supo ofensiva.
Pero muchos hacen cosas de estupidez, ¿cierto o no? Sabiendo hacer, la Biblia dice, sabiendo hacer el bien y no hacerlo es ¿qué? La estupidez es, tú sabes hacer tal cosa y hacer lo contrario. No eres ignorante. Estás a propósito violando lo que dice el Señor. Nosotros no estamos usando o utilizando, hablando de ese concepto aquí de estupidez. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una ignorancia, de una verdad espiritual. Es lo que estamos hablando. Es ahí donde muchos de nosotros sufrimos, especialmente cuando estamos recién nacidos, estamos aprendiendo, estamos leyendo y no entendemos, etc. Hablamos con otro, y si hablamos con otro que es igual de ignorante como nosotros, estamos en líos, ¿no? Lo que quiero que entender algo que cuando Cristo dice, niéguese a sí mismo, San Lucas capítulo 9, versículo 23, no es algo natural. No es. Mira, ahí está Nico con su hijo Samuelito. Ese niño no sabe cómo negarse. Oh, tome el gran predicador que tenemos allá. Rafa, ¿verdad? Una criatura nace y sus padres le dan todo, ¿verdad? La única cosa que tienen que hacer es llorar, ¿no? ¡Ya! Y ¡pum! De repente, ellos saltan, brincan de la cama a las 2 de la mañana y lo van a atender. Y luego él descubre, esto está funcionando. Ahora, yo te aseguro que ninguno de esos niños, ¿ves? Sabe exactamente, intelectualmente, te lo puede explicar por qué están haciendo lo que están haciendo. Lo que ellos saben es que se gritan y lloran, mami, papi brincan. O sea, algunas veces yo me quedo preguntando, ¿quién está entrenando aquí? Los hijos son muy astutos. Son súper astutos. Pero nuestra humanidad como padres es de proveer por nuestros hijos. ¿Sí o no? Y el primer año pasa, seguimos proveyendo. Segundo año pasa, seguimos proveyendo. El tercer año, igual, ¿verdad? El cuarto, el quinto, el sexto. Aún tiene 18 años y todavía le estamos, ¿qué? Proveyendo. Tiene 25 años viviendo en casa con mamá y papi. Igual. Tiene 30 años en casa con su papá. Igual. ¿Cierto, sí o no? O estoy aquí, soy el único loco aquí. Y la verdad es que hemos criado a alguien un siglo, una década, 2 décadas, 3 décadas, y hemos visto a varios aquí, 4 décadas, ¿no? Donde los padres no le niegan nada, le da todo. ¿Está captando la idea? Humanamente no es algo natural de negar. Nuestra constitución cultural, nuestra constitución intelectual, nuestra constitución emocional, sentimental, es no negarnos. Y luego viene Cristo, dice, si quiere venir en pos de mí, niéguese. Y tú dices, y un momentito, ¿cómo hago eso? No es que yo no quiero, no sé cómo. Y te recuerdan la última vez que estuvimos juntos, estaba hablando sobre esta idea. Yo tengo que luchar ¿con qué? ¿Con mis ojos? ¿Con mis oídos? ¿El sonido? ¿El olfato? ¿Te recuerda, David, cuando tu mamá estaba cumpliendo años y ella entró por esa puerta con esa comida y nosotros estamos... No importaba lo demás. Íbamos a sentar a comer. Táctil. Tocar algo. ¿Por qué tú crees que los enamorados, no? Están más enamorados. Se tocan la mano. Hay algo
especial, algo espiritual, algo distinto de tocar la mano de su novio, de su novia, de su esposo, de su esposa, o abrazar a tu hijo, su recién nacido, táctil. Nosotros tenemos 5 sentidos. Y esos 5 sentidos nos domina a nosotros. Y ahí está la lucha. Regrese conmigo en Romanos capítulo 6. Ahora mire lo que él dice. Versículo 11 es donde estamos enfocados. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Consideraos muertos. ¿Qué es lo que se tiene que considerar? Ya muerto. Mi naturaleza pecaminosa a través de mis ojos. Mi naturaleza pecaminosa a través de mis oídos. ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué se oye? Mi olfato. Saborear. Tocar. Está dominado por lo que nosotros conocemos, la naturaleza pecaminosa, la depravación del hombre, nuestra cultura, no importa qué país estamos, nuestras costumbres, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo que yo tengo que matar y darle una orientación distinta en cómo camino con el Señor. Y llegamos a la pregunta de esta mañana, ¿cómo logro negarme? San Lucas capítulo 9. La primera, hay 3 cosas ahí, versículo 23. Niégase a sí mismo, toma su cruz cada día, y luego dice, y sígueme. Ahora, muchos logran hacer las primeras 2 cosas, y la tercera, nunca le siguen al Señor. Simplemente son religiosos en la iglesia. Yo estaba en los Estados Unidos con mi señora, y yo fui a predicar en unas iglesias, y donde les canté. Ustedes saben que yo soy hombre calladito y tímido, ¿verdad? Y ustedes se enojan conmigo, y yo dije, pero no te preocupes, yo agarré a los americanos igual. Y yo prediqué en un avivamiento por 3 noches en una iglesia. Y unos días antes hubo otro programa. Y en esta comunidad, bien afuera en el campo, ¿no? Llegó la gente, varios recibieron al Señor Jesucristo, y era una iglesia netamente, exclusivamente, solamente de americanos blancos, ¿cómo? Sojones, ¿okay? Y ellos eran blanco. Ahora imagínense, yo era el único. Pero como era el predicador, no me atrevían a decir nada. Entonces se la canté, la palabra. En la noche llegan afroamericanos a la iglesia. Los negros llegan. Recibieron a Cristo Jesús. Debemos estar celebrando. ¿Y ustedes tampoco? ¿Qué pasó aquí? ¿Acaso así no tratamos lo de hablar de quechua? Oh, no speak English. ¿Ves? Nosotros tenemos nuestros problemas igual. Y la gente se quería levantar. Yo estaba en el púlpito, estaban cantando, y dije, vengan, entran, por eso voy.
Pónganlo aquí, todos. Y ahí llegan los afroamericanos, se sentaron. Y ellos estaban alabando con el Señor, igual como nosotros. Y de repente los blancos anglosajones se levantan y quieren salir de la iglesia. ¡Ay! Párase. Regrese, siéntase. Y ustedes creen que yo soy únicamente difícil, duro, qué sé yo, lo que me dicen o hablan de mí. No, hombre. Le di una regañada que no te imaginas. Y ellos regresaron y se sentaron. ¿Hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo? ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? ¿Estamos llenos del mismo Espíritu Santo o no estamos llenos del mismo Espíritu Santo? Nunca consideraron ellos mismos su superioridad. En ese momento cambié el mensaje. Cuando yo terminé con ellos, estaban llorando, enojados. Yo no sé por qué, pero ahí así estaban. ¿Y qué me importaba? Pastor, estamos ofendidos, lo que me dijiste. Pero no están ofendidos que discriminaron contra otros creyentes. De nosotros nadie quiere ofender a nadie, pero a todos no le molesta ofender a Dios. ¿Está captando la idea? Y la Biblia nos enseña a nosotros cómo superar eso. Hemos nacido de nuevo, hemos sido sepultados con Cristo, hemos sido enterrados con Cristo en su muerte, porque nos representa a nosotros, y también hemos sido resucitados a una nueva vida, con un nuevo espíritu, una nueva perspectiva, pero todavía tenemos que luchar. Es en la lucha donde tú y yo crecemos. Es en la lucha donde tú y yo maduramos. Es en la lucha. No podemos negar que no estamos luchando. Obviamente estamos luchando. Todos nosotros tenemos que luchar con una cosa, con otra cosa. Permíteme mostrarse. Abre su Biblia a San Juan capítulo 11. En San Juan capítulo 11, por favor. Mira lo que dice. ¿Te recuerdas que yo te dije? Llevar una vida divina fiel, sin conocimiento divino, es algo imposible. A las solas no lo podemos hacer. El Espíritu nos tiene que dirigir a través de su palabra en cómo crecer en Él. Mira lo que dice. ¿Te recuerdas la historia de Lázaro? Vamos ahí. San Juan capítulo 11, versículo 38-44, por favor. Después que Lázaro había estado muerto por 4 días, Jesús le llamó para que saliera de la tumba. Cuando salió, todavía estaba envuelto de pies a cabeza en sus vendas y sudario. Y Jesús dio esta instrucción a quienes estaban cerca y dijo: desatarle y dejarle ir. Mira lo que dice: desatarle y dejarle ir. Versículo 38. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo: quita la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y él, que había muerto, salió los pies y las manos, mira lo que dice, atados, ¿no? Dice atados con vendas
y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Desatadlo y dejadlo ir. Bueno, hermano, ¿de qué estás hablando? Bueno, a ver. Él sale de la tumba, ¿verdad? ¿Envuelto en qué? En vendas, ¿no? Y su sudario, es lo que dice, ¿verdad? Él estaba completamente envuelto en vendas, ¿no? Ahora, yo no entiendo y no sé cómo explicarlo, pero él sale de la cabeza hasta los pies envuelto todavía. ¿No? Él sale hasta afuera. Ahora, él mismo no puede quitarse ¿qué? ¿Verdad? No él mismo, solo no lo puede hacer, ¿verdad? So, él manda, quítele ¿qué? Las vendas, ¿no? Ahora, ¿qué le parece si él sale de la cueva, de la tumba? Y luego Cristo dice, ok, vete a tu casa. Ya te prepararon la cena, te están esperando todo el mundo para una gran fiesta. Tú vas a la casa, resucitado de la muerte. Y luego, todo el mundo está disfrutando que ha resucitado. Y luego tú decides envolverse otra vez con todas las vendas. ¿Tiene sentido? No tiene sentido, ¿verdad? Pero eso es lo que tú y yo hacemos. Los harapos de nuestros pecados del pasado. Cristo nos perdonó en la cruz, ¿no? Murimos con Él, resucitamos con Él. Pero, sin saber, tú y yo ponemos nuestros harapos de nuevo, nuestros pecados de nuevo, como intentando poner las vendas de nuevo, y ahí está la lucha. Pero pregunta, cuando Lázaro resucitó, y vamos a decir que él decide ponerse las vendas, ¿está resucitado, sí o no? Seguro que sí. Está vivo, ¿no? No está muerto. Pero da la apariencia de ¿qué? Que está muerto. Y eso es lo que pasa con nosotros muchas veces. Seguimos luchando con el mismo pecado que nos perdonó el Señor antes, ¿no? Y seguimos después con la misma, sin saber que voluntariamente, y te recuerda que usamos la palabra al principio, por nuestra ignorancia de la palabra, lo ponemos de nuevo. Y luchamos, sin darnos cuenta. Ahora, esta historia es un retrato. Es un retrato vívido de la condición de un creyente en el momento de su conversión. Queda vivo espiritualmente y la plenitud cuando confía en Cristo como Salvador y Señor. Pero todavía está atado, por decirlo así, con las mortajas de su vieja vida de pecado. Cada domingo Eliana me trae un juguete y me deja, ella muerta de risa de mí. Y yo estoy, ¿y cómo hago esto? Y ella muerta de risa. Y yo estoy buscando cómo hacerle, cómo hacer. La voy a vencer un día. Y no ha logrado todavía hacerlo. Pero voy a intentar, ¿no? Y ella me muestra y yo estoy, ¿cómo hago esta cosa? Y me dice, es simple, es sencillo. Y yo no encuentro nada sencillo. Y ella muerta de risa, yo estoy aquí para entretenerla a ella, ¿no? Y la cosa es que y ella me enseña y me dice cosas así, tú nunca vas a aprender. ¿Qué te puedo decir? ¿No? Algunas veces se me queda mirando y me hace así, ¿hasta cuándo? Hijo, ya yo tengo problemas, ¿no? Bueno, es así en nuestra vida espiritual muchas veces. No es porque no somos inteligentes. No hasta que ella comparte conmigo el secreto de cómo hacer la cosita. Solo me dice, hazlo. Y yo ahí buscándole. Y ella frustrada viéndome a mí. Pero cuando me enseña, mira, no que no. Mira, no que no.
soy capaz de aprender. Todos nosotros somos capaces de aprender. La pregunta es, ¿cómo yo puedo dejar o desatarme de esta lucha que yo tengo con X pecado? Note bien, eso se trata. La diferencia, por supuesto, es que toda la vieja vestimenta pecaminosa de un creyente no es despojada de inmediato. Ahí está la clave. De inmediato, como sucedió con la venda de Lázaro. No solo eso, sino que los creyentes se ven tentados continuamente a ponerse otra vez los harapos viejos del pecado. Esa es batalla continua con el pecado y Satanás, lo que Pablo reconoce aquí. Ahora vamos a regresar a Romanos capítulo 6. Versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo. ¿Cómo es que el pecado reina en nuestro cuerpo? ¿Te recuerda? Mis ojos, sonido, mi olfato, saborear, mi tocar. Ahí está. Ningún pecado de repente, mire, tú estás caminando en la calle y de repente el pecado cae de las nubes. Así no funciona. Yo tengo que luchar con esta cosa dentro de mi persona. Tengo que reorientar, reeducar mis ojos, mis 5 sentidos. Vamos a ponerlo en términos más prácticos. El hombre nacido de nuevo tiene que aprender a mirar a una mujer como ahora. ¿Cómo? Ayúdame. Hola. Con pureza. Con dignidad, con respeto, como una mujer que está hecha en la imagen de Dios. Ahora, vamos a ser un poquito más al grano. ¿Cuántos de ustedes desnudan a Dios con tus ojos? Ridículo, ¿no? A este tipo ya se le está patinando las canicas. No. ¿Quién hace eso? Yo no conozco a nadie que hace, ¿verdad? Pero esa mujer está hecha a la imagen de ¿quién? Ahora yo tengo que reeducar esta cosita acá arriba en mis ojos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ahora tú miras a la mujer, que es una mujer hecha a la imagen de Dios. Deja de desnudarla. ¿Comprende lo que estoy diciendo? No es que de repente ese deseo o ese pecado cae de la nube sobre mi persona caminando por la calle. No. El viejo hombre o los harapos, ¿no? Viejos del pecado quieren seguir luchando conmigo. Ok, vamos a luchar. So yo tengo que reentrenar eso en mi vida. ¿Entienden? Eso es importante. Tú y yo, mira, hay un sinfín de categorías en la computadora que tú puedes sacar donde tú y yo luchamos con cosas. Ahora, esa es la batalla. Él dice en versículo 12, en Romanos capítulo 10, por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo. Es ahí. Mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Si yo puedo reorientar y reeducar mis ojos, ahora, versículo 12 tiene sentido. Para que no obedezcáis, ¿qué? Sus lujurias, ¿entiende? Él dice, ni presentéis, versículo 13, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo. ¿Qué miembros? Mis dedos, mis manos, el codo, el tobillo, mis pies, mis rodillas. ¿De qué estamos hablando? Cuando él dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo, está hablando de los 5 sentidos.
Mira, esta carne no puede ser nada a la sola. No puede ser nada. Yo tengo que darle permiso. Entonces la gente habla así. Nunca fue mi intención. ¿No? Seguro que sí. Cuando la persona dice, nunca fue mi intención, esa es la mentira más grande. Es que no reconocen que ya le dieron permiso a hacer lo que iban a hacer. Entonces el borrachón, toma el borrachón, ¿no? El que está ebrio, ¿no? Es interesante, ese sí habla la verdad, ¿no? Dice cosas y yo digo, joder, mira lo que dijo. Te dice la verdad porque nada lo está deteniendo, ¿verdad? Pero nosotros decimos, no, nunca fue mi intención decirte eso. Seguro que sí, es que no supiste cómo controlarlo. Tenemos que entender que tú y yo vamos a luchar y tenemos que madurar y crecer en la palabra, en cómo aplicarla en nuestras vidas personalmente. Él dice, ni presentéis, versículo 13, los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de, ¿y qué? De iniquidad, sino que presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Fue reeducar, y estoy usando el ejemplo de los ojos. Voy a mirar a esa mujer como en la imagen de Dios. ¿Me comprende? Con él dice, si no, presentad vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, cuando miro a esa mujer como imagen de Dios, ¿qué estoy haciendo? Como instrumentos de justicia. ¿Ve lo que estamos intentando decir aquí? Dice, ¿por qué? Porque dice versículo 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. No tiene que tener dominio sobre eso. ¿Por qué? Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Estoy bajo, ¿ahora qué? La gracia de Dios. Ahora note bien sus separatas. Tras recordar a sus lectores que han muerto al pecado y han sido resucitados una nueva vida con Cristo, el apóstol dirige ahora su atención a la necesidad de quitarse las viejas vendas sepulcrales y vivir la vida nueva a la plenitud de la justicia de Cristo y para su gloria. Ahora, en capítulo 7 de Romanos, Pablo se toma a sí mismo como el ejemplo para tratar de, en mayor detalle, la batalla del creyente con los viejos, ¿qué? Hábitos y también nuestras inclinaciones, ¿qué? Pecaminosas. Tú sabes que tú naces de noche, naces de nuevo instantáneamente, ¿verdad? Pero tus hábitos no desaparecen de noche a la mañana. Tú te das cuenta, poco a poco, no debo hacer eso. No debo hablar así, no debo pensar así, no debo hacer tal cosa, tal. Este es un proceso de crecimiento lento pero seguro. Y voy cambiando porque estoy creciendo, madurando. Porque ahora estoy aplicando los principios bíblicos en mi vida. Ahora Pablo reconoce que él también está luchando con ¿qué? Con sus viejos hábitos y también sus inclinaciones pecaminosas. Tú y yo, es ahí donde tenemos que luchar. Ahora, él confiesa que aún siendo apóstol, Pablo, él mismo no entendía completamente por qué, puesto que él ya había muerto al pecado. La batalla contra el pecado todavía seguía librándose en su interior. Ahora, mira lo que dice el versículo 15, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 15. Él dice, ¿por qué? Dice, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Alguien se puede identificar con él? ¿O soy el único? ¿Entiendes? Porque lo hago, no entiendo por qué lo hice, sabiendo hacer bien. ¿Por qué? Porque no practico ¿qué? Lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago.
vamos, un ejemplo mío. Mentir. Si he pasado 20 años mintiendo, soy un experto ¿en qué? En mentir. Es natural, ¿no? Es algo automático, ¿no? Más bien, lo voy a hacer sin pensar, ¿verdad? Porque es algo natural. ¿Sabe lo que está hablando aquí Pablo? Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué lo aborrece ahora? Porque ha nacido de nuevo, pero todavía tiene que luchar ¿con qué? Con esta lengua, cortarla, ¿no? ¿Por qué? ¿La lengua es el problema aquí? No, mi corazón. Tengo que pensar diferente. Sin embargo, mira lo que dice. Él sabe dónde radica el problema. Ah, mira bien. Y lo declara 2 versículos más adelante. Su Biblia es Romanos capítulo 7, versículo 18, por favor. Él dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Yo quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque todavía no he madurado. No he entendido, no he comprendido el cómo no hacerlo. Y si no entiendo cómo no hacerlo, no sé cómo hacerlo tampoco. No porque no soy inteligente, es que no entendí cómo aplicar esta palabra en mi vida. Ese es el propósito del estudio de la palabra, la escuela dominical, es entrenar en cómo aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. De esto es lo que estamos intentando de hacer aquí. ¿Sí? No solamente es, mira, la escuela dominical es muy diferente a la predicación en el culto principal, porque en el culto principal es predicar estas mismas verdades, ¿me entiende? Con principios más global. Pero en la escuela dominical es enseñarlo en detalle. ¿Comprende la diferencia? Y por esa razón, las dos cosas son importantes. Sachinico están entrenando a sus hijos. No solamente le hablan, le tienen que enseñar el cómo hacerlo. Eso es lo que Karina y Ángel van a tener que hacer consigo. No, le hablan, pero también le tienen que enseñar el cómo. Y este es el propósito de entender lo que dice la palabra del Señor en la escuela dominical. Bueno, el tiempo se nos ha ido, vamos a orar. Señor Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia con cada uno de nosotros. En cuanto nosotros reconocemos que estamos viviendo una vida donde tenemos que hacer y deshacer simultáneamente. Y gracias que hay alguien que nos está ayudando, un hermano, una hermana más madura, más maduro, ayudándonos a entender el cómo, Señor. Así, dentro de este cuerpo de Cristo, en este local, nos podemos ayudar unos a los otros, amarnos unos a los otros, exhortarnos unos a los otros, llevar la carga de unos a los otros. Gracias, Señor, que no estoy solo tratando de caminar y vivir esta vida de un creyente verdaderamente nacido de nuevo, regenerado a las solas. Porque ahora estamos en una comunidad de creyentes. No solamente soy una persona a las solas, pertenezco a algo que es más grande de mi persona. Gracias, Señor, que tú has logrado a depositar y poner eso en mi corazón de buscar tu rostro, no solamente a las solas, pero con mis amigos y con mis hermanos en Cristo Jesús. Ahora, Señor, prepara nuestros corazones para el culto principal donde nuestro pastor va a predicar la palabra, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Toca nuestros corazones, Señor. Arresta esas cosas con que estamos luchando. Suficiente tiempo para oír, percibir, discernir
y entender la palabra que tú has depositado en el corazón y en la boca de nuestro pastor. Esto todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo dijo,